¿Qué tal, mis amigos? Dios les bendiga. Espero que estén muy pero muy bien y que hoy pueda ser un día de bendición al tener este estudio de también el curso La Biblia Habla. Es un estudio anexo que es el estudio acerca del don de lenguas. Espero que podamos disfrutarlos juntos. Es interesante el don de lenguas, así que vamos a hacer una oración sin demasiado preámbulo y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a estudiar al inicio algo básico de los dones y luego nos vamos a enfocar en el don de lenguas. Así que acompáñame, vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Gracias por una vez más poder reunirnos a través de esta plataforma para estudiar tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana que está allí del otro lado recibiendo este mensaje. Que tu Espíritu Santo esté allí con él, con ella. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, al estudiar tu palabra. Que Él nos guíe acerca de este tema tan importante que son los dones espirituales y el don de lenguas. Padre, te queremos pedir que tus ángeles acampen a nuestro alrededor, que vivamos un ambiente celestial y que podamos crecer en el camino de la gracia y en el camino de la fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. En esta clase no tenemos hojita guía, ¿sí? Es un estudio bíblico basado en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Si querés, podés buscar allí alguna lapicera y alguna hoja y podés ir anotando ideas que vamos a ir tratando. O podés escucharlo y después escucharlo por segunda vez para anotar ideas que te hayan interesado. Pero en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales y plantea unas bases. Miren lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que esto el Espíritu Santo nos lo deja en su palabra para que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos, o como se os lleva, a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que hay diversidad de dones, pero el Espíritu que lo da es el mismo Espíritu. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí tenemos una base que es importantísima. Que cuando el Espíritu Santo da un don, es para provecho, es para edificación, es para bendición de la iglesia. Tengan esto en la mente, porque en 1 Corintios 14 lo vamos a ver muy repetido a esto. Versículo 8 del capítulo 12 de 1 Corintios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos dones de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el don de Dios, el gran don de Dios. En Hechos capítulo 2, guarden ahí 1 Corintios 12 y volvemos, pero en Hechos capítulo 2 se nos dice que el Espíritu Santo es un don, ¿sí? Es un don. Miren lo que dice Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que cuando viene a la vida del bautizado, cuando viene a la vida del discípulo de Jesús, que se hace discípulo y sella ese ser discípulo con el bautismo por inmersión, el bautismo ya sabiendo guardar todas las cosas que Jesús nos mandó, como nos dice en Mateo 28, 19 y 20, cuando viene el Espíritu Santo le da don o dones a esa persona, a cada uno como Él quiere. No es que a todos les da el mismo don, no es que el Espíritu Santo se manifiesta en un solo don, no es que el Espíritu Santo se manifiesta solo en el don de sanidades. Ah, ¿y vos tenés el don de sanidad? No, entonces no recibiste al Espíritu. Entonces nunca recibiste al Espíritu. No, ¿por qué? Si acá nos nombra un montón de dones y nos dice que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Hay una creencia por ahí que anda dando vuelta dentro del cristianismo que nos dice que aquel que no habla en lenguas no recibe al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde me dice la palabra de Dios
que todo el que recibe al Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. La persona que más Espíritu Santo tuvo o que mayor manifestación del Espíritu Santo tuvo fue el Señor Jesús. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado, dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Y entonces allí vemos a Jesús, allí vemos a Jesús que no habla en lenguas. Jesús jamás habló en lenguas, no tenemos registrado, pero Jesús tuvo pilas de dones del Espíritu Santo. El don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de la predicación, el don de profecía. Vemos, por ejemplo, a otras personas de la Biblia que tuvieron el Espíritu Santo y no tuvieron el don de lenguas. A veces, y tristemente, se le ha dado al don de lenguas un nivel que la Biblia no le da. Porque el don de lenguas es menor que el don de profecía. El don de lenguas está al mismo nivel que otros dones. Pero a veces, por esta creencia errónea y no bíblica de que aquel que recibe el Espíritu Santo sí o sí tiene que hablar en lenguas, se le ha dado al don de lenguas una característica que no tiene. La característica que se le ha dado es, si hablas en lenguas porque tenés al Espíritu, si no hablas en lenguas es porque no tenés al Espíritu. ¿Y dónde me dice la Biblia eso? La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice, la palabra de Dios me dice que el que da los dones es un mismo Espíritu, pero Él los reparte como Él quiere. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Versículo 12 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo Jesús, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dice el que tiene el don de sanidad, porque no hablo en lengua, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dice el que tiene el don de la fe, porque no hablo en lengua, no soy del cuerpo, ¿no sería del cuerpo? Si dice el que tiene el don de profecía, porque no hablo en lengua, no soy del cuerpo, ¿no sería del cuerpo? Cada miembro tiene su función. Porque como nos dice el versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Imagínense si mi cuerpo fueran todas manos, sería deforme, todos manos. ¿Y con qué comería? ¿Con la mano? No, con la mano no se come. ¿Con qué miraría? Con la mano. No, con la mano no se come. Porque el secreto de los dones espirituales es que Dios lo da para edificación. Y no podemos edificar una iglesia completa, no podemos edificar una iglesia equilibrada, una iglesia integral con solo don de lenguas. Necesitamos todos los dones que el Espíritu Santo da, pero Él le reparte a cada uno como Él quiere, no como a nosotros se nos ocurre. He hablado con personas que han pasado distintas experiencias. Por ejemplo, una me decía, no, mirá, cuando había muchos hablando en lengua, estábamos en una reunión y el que no recibía la lengua no tenía el Espíritu. Y a mí me sentía mal, me decía esta persona, porque yo no recibía. Así que empecé a hacer como que hablaba en lenguas. Así que a esa persona, por meterle la presión de que sí o sí tenía que hablar en lenguas, lo hicieron mentiroso. Lo transformaron en un mentiroso. ¿Por qué? Porque ahora mentía para que no le digan, no, vos no tenés el Espíritu porque no hablas en lenguas. La pregunta es, ¿dónde me dice la Biblia que aquel que tiene el Espíritu sí o sí tiene que hablar en lenguas? Pobre persona esa. Una señora me contó la experiencia de que en la reunión donde estaba en ese momento, como ella no hablaba en lenguas, vino la líder de ese momento y empezó a orarle, ¿sí?, para que sí o sí hable en lenguas. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué? ¿Lo puedo manipular al Espíritu Santo a través de mi oración para decirle, Señor, tenés que sí o sí hacerla hablar en lengua? No importa lo que tú quieras. No importa si vos a ella le querés dar el don de la fe o el don de sanidad. No, ella tiene que hablar en lenguas. Imagínense, pobre, cómo se debe sentir Dios y el Espíritu Santo, de contristados, de tristes, cuando nos ven a nosotros hacer cosas que en su palabra no están. Cuando nos ven a nosotros hacer doctrinas que en su palabra no están. ¿Cómo entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, se debe utilizar el don de lenguas? ¿Para qué entonces Dios desarrolló el don de lenguas? ¿Para qué el Espíritu Santo da el don de lenguas? ¿Y cómo utilizarlo? Vamos a ir al capítulo 14 de Primera de Corintios. En Corinto parece que pasaba lo mismo que está pasando hoy en nuestras ciudades, en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque en Corinto, acá, se va a destinar un capítulo prácticamente para hablar acerca del don de lenguas, solo del don de lenguas. Y para el Espíritu Santo dejarnos,
claro para qué es el don de lenguas, en qué nivel está y cómo se debe utilizar. Así que atentos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Miren lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí ya tenemos algo interesante. El don de lenguas es menor al de profetizar. O sea, si vos querés, yo quiero tener un don, quiero saber que el Espíritu está, bueno, querés tener el mayor don. Bueno, el mayor don es el amor. Todo el capítulo 13 habla de eso. Pero después de eso, si vos hablas entre lengua y profetizar, profetizar. Acordate que la palabra profetizar aquí no significa solamente decir una profecía hacia el futuro, sino que significa predicar también. Predicar acerca de la verdadera palabra de Dios. Mirá qué interesante. Sigamos. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso sirve la prédica. Para edificación, para exhortación y para consolación. Para eso se predica. Para edificar a la iglesia, para exhortar cuando estamos haciendo algo mal, el Señor nos exhorta en su palabra y nos dice, y para consolarnos a través de su palabra. Y aquí aparece algo maravilloso que se repite durante todo el capítulo 14. Los dones, mis hermanos, son para edificación de la iglesia. Miren lo que dice la última parte del versículo 5. Para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12, la última parte. Para edificación de la iglesia. Versículo 17. Pero el otro no es edificado. Versículo 26. Cuando os reunís, abajo la última parte, hágase todo para edificación. La base de los dones espirituales es para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea prosperada. Por eso el don de lenguas se debe utilizar, como dice la palabra, para que sea para edificación. Sigamos leyendo a partir del versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí tenemos un dato muy interesante y curioso, y ya sabemos entonces cómo el Espíritu Santo quiere que utilicemos el don de lenguas. El Espíritu Santo quiere que utilicemos el don de lenguas cuando haya interpretación de lenguas, para que la iglesia reciba edificación. Miren lo que decía acá. A no ser que se interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuándo la iglesia recibirá edificación con el don de lenguas? Cuando se interpreten esas lenguas. Y es más, hacia el final te vas a dar cuenta de que la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dejó un así se hace y si no, no se hace. Sigamos leyendo. Ahora pues, hermanos, versículo 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y él hablará y será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que si vamos a hablar en lengua, tiene que haber en esa lengua revelación, exhortación, consolación. Tiene que haber interpretación de lo que estoy diciendo para que la iglesia sea edificada. Porque si hablo en lengua y nadie entiende, es como hablar al aire. No sirve. Sigamos leyendo. Versículo 13, perdón. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sirve un culto sin entendimiento? Les consulto, ¿sirve un culto sin entendimiento? ¿O el Señor cuando hacemos el culto quiere que lo hagamos con entendimiento?
Miren lo que dice, no pierdan 1 Corintios 14. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando, mis hermanos, hacemos el culto, necesitamos hablar palabras comprensibles. Y si alguien va a hablar en lengua, tiene que pedir interpretarlas para hacer comprender. Miren lo que decía aquí. Porque si yo oro con lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y la palabra de Dios en Romanos 12 me pide que le presente mi cuerpo como sacrificio vivo, que es mi culto racional. Pero ¿cómo voy a razonar lo que no entiendo? Necesitamos clamarle a Dios que si llegamos a hablar en lenguas, que si el Espíritu Santo nos da el don de lenguas, nos dé el don de la interpretación, porque si no, no edificará a nadie. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Cuando estamos orando, se le dice, bueno, por favor, hermana María, ore. Entonces la hermana María está orando y la hermana María dice, Señor, y te pedimos por todos los enfermos. ¿Y qué dice uno que está al lado? Amén, ¿no? Así sea. Yo también quiero pedir por los enfermos. Pero imaginemos que la hermana María está hablando en lenguas y yo no entiendo. ¿A dónde pongo mi amén? ¿Cuándo digo amén? ¿Cuándo participo de la oración de ella? Si no entiendo lo que está diciendo. Entonces no puedo participar. Fíjense qué interesante. Aquí la palabra de Dios nos dice, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Cuando digas, gracias Señor por la vida, gracias por Jesús, amén, quiero decir yo en esa oración. Pero ¿dónde lo voy a poner si no entiendo lo que está diciendo? Necesitamos poder interpretar. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¡Wow! ¡Wow! Esto a mí me impacta. El apóstol Pablo dice que cuando va a la iglesia, él si no va a hablar en lengua que se entienda, no habla en lenguas. Él prefiere hablar 5 palabras en una lengua que se conoce que 10.000 palabras en lengua que no se conoce. Te hago una pregunta, ¿qué se puede enseñar con 5 palabras? Casi nada, ¿no? Un versículo que contenga 5 palabras y no sé, debe haber muy poquitos. Dios es amor, Jesús lloró. ¿Qué puedo enseñar con 5 palabras? Muy poquitito. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que con esas 5 palabras, en lengua que se entienda, es muchísimo mejor que 10.000 en una lengua desconocida. Y ahora viene la parte más suculenta. Ahora la palabra de Dios nos irá a decir cómo utilizar realmente el don de lenguas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, versículo 20 en adelante, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que madurar y analizar todo lo que nos dijo antes. No seáis niños en el modo de pensar, nos dice el apóstol Pablo. Les estoy explicando, nos dice él, que el don de lenguas tiene que ser para edificación. Y ahora nos va a explicar un poquitito más. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, atentos a esto por favor mis hermanos, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cómo que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos? Pero si algún incrédulo entra a una iglesia y están hablando todo en lengua, ¿no van a decir que está loco? Eso es lo que dice después. ¿Cómo son por señal a los incrédulos? Bueno, ¿cuándo fue la primera manifestación del don de lenguas que encontramos así en plenitud? En Hechos capítulo 2. ¿Y para qué fue? ¿Para señal para los creyentes? No, fue señal para los incrédulos. Entonces esta doctrina que anda hace años dando vuelta y que dice, si no hablas en lengua yo entiendo que vos no tenés al Espíritu Santo, es una mentira. Porque el don de lenguas no es señal para los creyentes. No es para que un creyente le demuestre al otro que tiene al Espíritu Santo. No, el don de lengua es una señal para los incrédulos. Me dice 1 Corintios capítulo 14, versículo
22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque si estoy en un lugar donde si hablo en lengua ahí es señal de que tengo al Espíritu, ¿cómo se entiende eso? Porque la lengua no es señal a los creyentes, es señal para los incrédulos. Para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 2 y ver qué pasó con la venida del Espíritu Santo en el aposento alto y cuando reciben el don de lenguas. Dice el versículo 4 de Hechos capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. No todos en la misma lengua, cada uno en una lengua distinta, y según el Espíritu le daban que hablasen. ¿Para qué? Acuérdense, para edificación. ¿Para qué? Señala a los no creyentes. Sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos. ¡Wow! ¿Cómo fue señal la lengua para los no creyentes? Fue señal porque cada uno de esos discípulos que recibió al Espíritu y hablaba en lenguas, hablaba en una lengua que cada uno de ellos entendía. Era su lengua materna, la lengua donde habían nacido. Imaginemos que estamos en la iglesia y viene alguien caminando que nació en Francia y sabe hablar francés. Y entonces cuando entra a la iglesia empieza a hablar a alguien en francés. ¿A quién será ese testimonio? ¿Señal para quién será? Será para el incrédulo que entró, que sabe hablar francés. Eso es lo que pasó ahí, ¿no? Entonces la lengua nos dice, es señal para los no creyentes. Sigamos leyendo aquí en 1 Corintios 14, volvamos a 1 Corintios, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cómo se entiende? Cuando un incrédulo escucha a alguien que sabe que no sabe hablar ese idioma, pero hablando ese idioma, es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros nos damos señales a nosotros mismos de que si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo hablando en lenguas, no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Estamos pensando, aseverando y adoctrinando, si hacemos eso, de que la lengua extraña es señal para los creyentes, siendo que la palabra de Dios expresamente dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora vamos a ver cómo debemos utilizarlo, versículo 23 en adelante. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y he escuchado a personas que me han dicho, no, pero tranquilo, porque hablemos en lengua. ¿Qué importa que digan que están locos? Total, en 1 Corintios capítulo 2 dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso dicen que están locos, porque no tienen al espíritu ellos. Entonces cuando estamos todos hablando en lengua, dicen que estamos locos. No, mi hermano. No, mi hermano, no podemos decir eso. Porque aquí la palabra de Dios nos dice expresamente que no lo hagamos. Nos dice, si ustedes hablan todo en lengua y entra un indocto, no dirá que estáis locos. Y no dice que es algo del espíritu. Porque es más, nos dice que, bueno, vamos, no les voy a hacer spoiler, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Miren lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues? Cuando os reunís, cuando estemos en una reunión, ya sea una célula, un grupo pequeño, una casa de oración, en la iglesia, la reunión principal u otra reunión, la reunión de jóvenes, la que sea, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo sumo por 3 y por turnos. Fíjense qué interesante. En cada reunión, la palabra de Dios nos permite que haya 1, 2 o 3 que hablen en lengua. Máximo. Máximo. Leamos de nuevo el 26. Cuando os reunís, el 27. Si habla alguno en lengua extraña en esa reunión, sea esto por 2, a lo más por 3 y por turnos. No le podemos decir, bueno, hermanos, vamos a orar y que haya
10 hablando en lenguas. Estaremos desobedeciendo la orden expresa de la palabra de Dios en 1 Corintios 14, 27. Si estamos en una reunión, ¿cuántos podemos hablar en lengua? 2, a lo sumo 3, y por turnos. Va a tener que hablar primero María, después va a tener que hablar Federico, después va a tener que hablar Roberto. No los 3 juntos, por turnos. ¿Cómo le tenemos que pedir perdón al Señor por esto? ¿No les parece? Haberlo ofendido y haber desobedecido su palabra, pero por ignorancia, porque tal vez no sabíamos, tal vez te está pasando y vos decís, wow, pero yo hablaba en lengua y el hermano fulano y hermana y el fulano, hablábamos todo en lengua. Ay, Señor, perdónanos. No sabíamos que era así, Señor, nunca lo había leído. Pero gloria a Dios que ahora lo sabemos. Por eso nos gusta repetir que la verdad nos hace libres. La verdad sobre el don de lengua nos hace libre del error y el de ofender a Dios utilizando ese don como no se utiliza. Y aquí no termina. Cerremos el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea lo sumo por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. No solamente que se tiene que hablar por turno, sino que hay alguien que tiene que interpretar lo que ese hermano o hermana dice en lenguas. O lo que ese pastor o pastora está hablando en lenguas. ¿Sí? No solamente tiene que hablar de a uno, y máximo 3 por reunión, sino que tiene que haber un intérprete. ¿Y si no hay un intérprete? Si el pastor está orando y ora en lengua y nadie entiende lo que está diciendo y nadie interpreta. Si hay una hermana que está hablando en lengua o orando en lengua y nadie interpreta, ¿qué hay que hacer? Versículo 28. Y si no hay intérprete, haga silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. O sea que si voy a orar en lengua, sí o sí tiene que haber alguien que interprete. Y si no hay intérprete, tengo que cerrar la boca, callarme, hacer silencio y no hablar más en lenguas. Si voy a predicar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete, porque si no, la palabra de Dios me dice expresamente que tengo que hacer silencio y no hablar más, porque no estaré edificando a nadie. Esto como que nos mueve la estantería, ¿no? ¿No les parece? Cuando vemos la verdad acerca del don de lenguas y la verdad acerca de cómo Dios quiere que lo utilicemos y nos manda que lo utilicemos y nos manda que no lo utilicemos de otra forma, vemos y nos mueve la estantería. Si hay algo que pedirle perdón al Señor, bueno, ahora será el momento, mi hermano y mi hermana, no temas. Hay que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdonanos, no sabíamos cómo se utilizaba. Disculpanos. Y habla y contale a tus hermanos si tienes una casita de oración, un grupo pequeño en tu casa, una célula, y tienen la costumbre de hablar todos en lengua, bueno, será momento de estudiar 1 Corintios 14, 1 Corintios 12, 13 y 14, toda la sección sobre los dones espirituales y el don de lenguas. Es muy interesante esto, porque Satanás se burla de nosotros, que queremos adorar a Dios con el corazón y lo estamos adorando de una forma que Él no nos pide que adoremos. Y cuando nosotros hacemos las cosas que Él no nos pide y hacemos las que nosotros queremos, Dios no recibe esa adoración. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, vemos a Caín y a Abel adorando a Dios. Abel, como Dios, pidió que se lo adore y Dios recibió la ofrenda de Abel. Caín, ofreciéndole con toda la mejor onda, con la mejor de las ganas, su ofrenda, pero no era lo que Dios había pedido y Dios lo miró con rechazo. Mi hermano y mi hermana, si nosotros utilizamos los dones de Dios o hacemos cosas que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer, Dios no puede recibir nuestra ofrenda de gratitud, de agradecimiento, de oración, de alabanza, de predicación en lenguas, si no lo hacemos como Él quiere, porque estaremos desobedeciendo. Aquí vamos a leer nuevamente el versículo 26, 27 y 28 para cerrar con este tema. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2, a lo sumo por 3 y por turnos, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. La palabra de Dios, como siempre, es bien clara. La palabra de Dios nos enseña a utilizar el don de lenguas. Y cómo sí y cómo no. Dios quiera, mis hermanos, que todos podamos tener el don que el Espíritu nos quiera dar. En 1 Corintios 12, versículo 1 en adelante, leíamos, ¿sí? Por ejemplo, el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Para provecho. El Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Si no tenés el don de lenguas, no te sientas mal, pero tenés que entender que un don por lo menos tenés. Hay personas que le dan más dones, hay otro que le da uno solo. No sé cuántos dones te dio el Señor, no sé cuántos dones te dio el Espíritu, o cuántos te dará en el momento de tu bautismo, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo te dio o te dé un don, no necesariamente va a ser el don de profecía, no necesariamente va a ser el don de sanidad, no necesariamente va a ser el don de lenguas, va a ser el don que Él quiera darte. Y ese don debe ser utilizado para edificación de la iglesia. Que Dios te bendiga, que podamos poner nuestras manos en el arado del Señor para trabajar para su gloria. Que podamos poner nuestros corazones en las manos del Señor para que Él nos transforme. Que podamos ser renacidos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice Primera de Pedro 1:23. Vamos a orar, si te parece. Y si querés decidir hoy conmigo, vamos a entregar nuestra voluntad al Señor. Y le vamos a pedir que nos transforme. Que nos ayude a que todo culto, toda adoración, toda predicación, toda alabanza, todo lo que hagamos, lo hagamos como Él nos dice que lo tenemos que hacer. Que podamos presentar nuestras ofrendas de sacrificio vivo, que es nuestro culto racional al Señor, como Él nos lo pide. No tal vez como estamos acostumbrados, como le pasó a Caín. No tal vez como nosotros queremos, como le pasó a Caín, sino como Él nos lo pide. Y que nos ayude a disfrutar de presentarle el culto como Él quiere que se lo presentemos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos damos cuenta que la verdad nos hace libres. Gracias porque una vez más nos damos cuenta que tu palabra es la verdad y que nos hace libres, Señor, del engaño, de la confusión, del error. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tal vez alguno de los presentes en este momento ha utilizado el don de lenguas de una forma que no se debía. Perdónanos si lo hicimos, Señor. Pero ayúdanos para que ahora en adelante utilicemos el don de lenguas, si es que nos has dado ese don, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Que si estamos en una reunión, en lenguas hable 1, 2, a lo sumo 3, por turnos, y que haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, que haya silencio. Y que se haga todo para la edificación. Bendícenos con tu Espíritu, Señor. Toma nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos a renacer de tu palabra, que es una simiente incorruptible, como dice Primera de Pedro 1:23. Bendícenos para que sigamos creciendo en el camino de la gracia. Ya casi estamos cerrando con este curso de La Biblia Habla. Nos faltan 2 o 3 lecciones y ya cerramos. Bendice a cada hermano y hermana, amigo y amiga que lo está haciendo y que sea de gran bendición para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Que tengan un hermoso día junto a Jesús. Que puedan disfrutar de su compañía. Y que todo cuanto hagamos sea conforme a su voluntad y para edificación de la iglesia. Bendiciones.